Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí y estoy emocionada de estar con ustedes hoy. Y como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar sobre algo que a mí personalmente me emociona muchísimo. Vamos a sumergirnos en la increíble y conmovedora noticia que nos dejó Demet Özdemir, y particularmente cómo brillaron sus ojos al hablar de su bebé. Ya sé que muchos de ustedes son fans de Demet, como yo, y seguramente están al tanto de su vida profesional y personal. Es una actriz talentosísima, con una trayectoria impresionante y una belleza que deslumbra. Desde sus inicios en la actuación, con papeles secundarios que rápidamente la catapultaron al estrellato, hasta sus protagónicos en series que conquistaron el mundo, Demet ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en el panorama actoral turco e internacional. Recordamos con cariño sus primeros trabajos como Sana Bir Sr. Berezeim, donde ya dejaba ver su potencial, y su posterior consagración en Zilek Kokusu, donde su carisma y química con sus compañeros de reparto conquistaron a miles de espectadores. Pero fue con Erkencikus que Demet Özdemir alcanzó la fama mundial. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, enamoró a millones de personas en todo el mundo. La serie, con su trama romántica y llena de comedia, se convirtió en un fenómeno, y Demet, junto a su compañero de reparto Can Yaman, en una de las parejas más queridas de la televisión. Las redes sociales explotaron con el furor de Erkencikus, y los fans crearon clubes, fanfics, y todo tipo de contenido en honor a la serie y a sus protagonistas. Posteriormente, Demet continuó demostrando su versatilidad y talento con roles en otras producciones exitosas. Dodu Une Kaderindir, basada en la novela Kamdaki Kazeta, la consolidó como una actriz dramática capaz de interpretar personajes complejos y profundos. Su interpretación de Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo, fue aclamada por la crítica y el público. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el espectador y hacerle sentir cada una de las vivencias de su personaje, es una de las cualidades que la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además de su trabajo en televisión, Demet también ha incursionado en el cine, demostrando su compromiso con su profesión y su deseo de explorar nuevas facetas como actriz. Su participación en películas como Aşk Taktikleri y Sen Kiminle Dans Ediyorsun ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. En estas producciones, Demet ha demostrado su versatilidad, pasando de la comedia romántica al drama con facilidad y naturalidad. Pero además de su trabajo, siempre nos ha cautivado su personalidad, su manera de ser, su cercanía con sus fans. Demet siempre ha mostrado una actitud humilde y agradecida con el público que la sigue y apoya. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida cotidiana, interactúa con sus fans, y transmite mensajes de positividad y optimismo. Su cercanía con sus seguidores es algo que la distingue y que la hace aún más querida. Ella se preocupa por responder a los mensajes de sus fans, agradece su apoyo y comparte momentos íntimos de su vida, lo cual fortalece el vínculo y crea una conexión especial. Y cuando una figura pública a la que admiramos comparte algo tan personal y significativo como la posibilidad de convertirse en madre o, en este caso, el cariño de su bebé, la emoción se contagia, ¿verdad? Bueno, pues prepárense porque este vídeo está cargado de emociones. Vamos a analizar ese momento en el que Demet compartió sus sentimientos, cómo se notaba su alegría y, por supuesto, vamos a hablar sobre la revelación en sí, que seguro a más de uno nos dejó con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las palabras, en las expresiones, todo para que podamos sentir un poquito de esa magia que la rodea y entender cómo se siente una mujer tan talentosa y querida ante la llegada de un nuevo miembro a su familia. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir, desde noticias sobre sus actores y series favoritas, hasta análisis, curiosidades y mucho más. Suscríbanse, denle a la campanita y formen parte de esta gran comunidad. Ya somos un montón y me encanta. Gracias por estar aquí. Ahora sí, arranquemos. El momento del que vamos a hablar ocurrió en una reciente entrevista para la revista Vogue Turquille, donde Demet, en una sesión de fotos deslumbrante, compartió sus sentimientos más íntimos sobre su nueva etapa como madre.
La entrevista, que coincidió con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria donde Demet era protagonista, generó gran expectativa entre sus fans y seguidores. La clave es que Demet, al ser preguntada sobre sus planes futuros y sobre cómo se sentía ante la inminente llegada de su bebé, nos regaló una mirada, una sonrisa, unas palabras que nos llegaron al corazón. Lo que más me impactó de todo fue la forma en que se le iluminaron los ojos. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y en ese momento, los de Demet brillaban con una intensidad y un amor indescriptibles. Era como si en ese instante el mundo se detuviera a su alrededor y solo existiera esa chispa de felicidad. Podía sentir la emoción, la alegría, la expectación, la ternura, todo en una sola mirada. Su rostro, ya de por sí hermoso, se transformó, se suavizó y reflejó una serenidad y una felicidad que conmovieron a todos los presentes. Recuerdo perfectamente la expresión de su rostro cuando, al ser cuestionada sobre cómo se preparaba para la llegada de su bebé, respondió con una sonrisa radiante: «Es una sensación indescriptible. Es como si mi corazón se hubiera multiplicado por 1000. Cada día siento más amor, más conexión. Es algo que no se puede explicar con palabras». En ese momento, con tan solo unas palabras, logramos vislumbrar la magnitud de la felicidad que estaba sintiendo. Sus palabras fueron sencillas, pero cada una de ellas estaba cargada de un significado profundo. Estoy muy emocionada. Siento que mi vida ha adquirido un nuevo propósito, una nueva dimensión. Estoy aprendiendo a ser madre, a ser más paciente, más fuerte, más amorosa. Estoy lista para darle todo mi amor a este pequeño ser que está por llegar, continuó Demet. Sus palabras eran un torrente de emociones, una declaración de amor incondicional hacia su futuro hijo o hija. La forma en que hablaba, con tanta sinceridad y entrega, nos hizo sentir parte de su alegría. Era como si nos estuviera invitando a compartir ese momento tan especial con ella, a ser testigos de su felicidad. Y no solo las palabras eran importantes, sino también la forma en que las decía. Su voz, su entonación, la forma en que gesticulaba. Todo contribuía a crear una atmósfera de intimidad y complicidad. Era como si nos estuviera contando un secreto, compartiendo una alegría tan inmensa que no podía guardársela solo para ella. Y eso, amigos, es lo que hace que este momento sea tan especial. La forma en que Demet expresaba sus sentimientos, la naturalidad con la que se abría a compartir su experiencia, nos hizo sentir conectados con ella de una manera más profunda. Fue un momento de vulnerabilidad y autenticidad que la hizo aún más cercana y admirable. A lo largo de los años hemos visto a Demet en diferentes roles, siempre interpretando personajes fuertes, decididos, con una gran personalidad. Pero en ese momento, la vimos en una faceta completamente diferente, la de una mujer que está experimentando la dicha de ser madre. Ver a Demet en ese momento con esa mirada llena de amor y expectación, fue conmovedor. Desde sus papeles más dramáticos como Zeynep en Doğduğun Kaderindir, hasta los más cómicos como Sanem en Erkencikus, Demet siempre ha demostrado una gran capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones. Sin embargo, verla en una faceta tan personal y profunda, como la de futura madre, fue algo completamente diferente. Fue una experiencia que nos permitió verla desde una nueva perspectiva, con una sensibilidad y una ternura que nos tocaron el corazón. Y es que la maternidad es algo que transforma a las mujeres, que saca a relucir una sensibilidad y una ternura que a veces desconocemos. Es un proceso de cambio, de crecimiento personal, de descubrimiento de nuevas emociones y sentimientos. Y ver a Demet en esa faceta, es simplemente hermoso. Es como si la maternidad, además de ser una etapa de gran felicidad, le estuviera dando una nueva luz, un nuevo brillo que la hace aún más radiante. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar que la felicidad es contagiosa. Cuando vemos a alguien feliz, nos sentimos felices también. La alegría de Demet, su entusiasmo y su amor por su futuro hijo o hija, nos transmitieron una sensación de bienestar y esperanza. Su felicidad nos inspiró, nos motivó, y nos hizo sentir más conectados con ella y con la vida. Y en segundo lugar, que la maternidad es un regalo, una experiencia única y maravillosa que cambia la vida para siempre. La llegada de un hijo o hija es un evento trascendental que transforma la vida de una mujer, que la convierte en madre y que le da un nuevo propósito y sentido a su existencia. Es una experiencia llena de amor, de alegría, de retos y de recompensas. Y por supuesto que Demet es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y que comparte su alegría con el mundo.
Su transparencia y su sinceridad son cualidades que la hacen aún más admirable y que la convierten en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. ¿Y qué pensamos nosotros como fans? Creo que la mayoría sentimos una inmensa alegría por ella. Nos sentimos orgullosos de ella, de su trayectoria, de su manera de ser y sobre todo, de su capacidad para amar. Verla feliz nos llena de alegría, y sabemos que, como ella, todos tenemos el derecho de encontrar la felicidad y de compartirla con el mundo. Muchos de nosotros, sus fans, hemos crecido con ella, hemos seguido su trayectoria, y hemos celebrado sus éxitos. Sentimos que formamos parte de su familia, y que su felicidad es también nuestra felicidad. Es importante recalcar que si bien, en este vídeo nos centramos en las emociones y en las expresiones, también debemos recordar que la vida privada de las figuras públicas es eso, privada. No debemos invadir su espacio, ni especular sobre sus decisiones. Lo importante es respetar su privacidad y celebrar su felicidad. Debemos ser respetuosos con su espacio personal y entender que ella tiene derecho a vivir su vida privada como mejor le parezca. Creo que al final del día, lo que más importa es la felicidad de Demet. Le deseamos lo mejor para ella y para su familia. Que disfrute cada momento de esta nueva etapa, que se llene de amor y de dicha, y que siga brillando con esa luz que la caracteriza. ¿Y a ustedes, qué les pareció este momento? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Qué fue lo que más les impactó? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sintieron y qué esperan de esta nueva etapa en la vida de Demet. ¿Comparten mi emoción al verla feliz y radiante? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué mensaje le enviarían? Así que, para resumir, hemos hablado de cómo Demet Özdemir nos conmovió a todos al compartir su felicidad y al hablar de su bebé. Nos hemos centrado en sus expresiones, en la forma en que sus ojos brillaban, en las palabras que eligió y en la emoción que transmitió. Y por supuesto, hemos compartido nuestros sentimientos y nuestra alegría por ella. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo y que se hayan sentido un poquito más cerca de Demet y de su felicidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les agradezco de corazón que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo. No olviden dejar sus comentarios, dar like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro contenido. Y ahora, un llamado a la acción: denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta linda noticia, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.